Bully Magnets presenta. Todos los mexicanos hemos escuchado alguna vez esta historia. En 1531, durante el virreinato, un joven indígena llamado Juan Diego caminaba por el cerro del Tepeyac, a unos cuantos kilómetros de la Ciudad de México. En su paseo, escuchó el llamado de una mujer. Era la Virgen María y le pedía a Juan Diego contar a todos de su aparición y que le construyeran una iglesia en ese lugar. El indio habló con el obispo de México, Fray Juan de Zumárraga, que no le creyó. Entonces la Virgen se le volvió a aparecer, pero igual no le hicieron caso. El obispo pidió pruebas y la Virgen indicó a Juan Diego que cortara unas rosas y flores en la cima del cerro, aunque él no quería porque su tío estaba muy enfermo. Pero como nadie le dice que no a la Virgen María, igual fue. Envolvió las flores en un lienzo de ayate y cuando se las llevó a Zumárraga, descubrieron que en la tela aparecía la imagen de la Virgen. Así que se proclamó un milagro. Colgaron la pintura en la pared, el tío se salvó misteriosamente, doble milagro, y construyeron la iglesia. La Virgen de Guadalupe se convirtió en la patrona de todos los mexicanos y ahora cada 12 de diciembre hay peregrinaciones, cohetes y lucerito cantándole las mañanitas. ¿Pero alguna vez se han preguntado de dónde viene la Virgen de Guadalupe y cómo se convirtió en un símbolo cultural y religioso tan importante para todo un país? Bueno, pues eso es lo que voy a contarles hoy. Desde los 70, en México se decía que si no querías meterte en problemas, debías evitar hablar de 3 cosas: el presidente, el ejército y la Virgen de Guadalupe. Pero como en Bully Magnets ya hablamos de las primeras 2, pues vamos a ello. Esta historia comienza en el cerro del Tepeyac, donde los mexicas habían construido un templo en honor a Tonantzin, la diosa madre, cuyo culto era muy popular. Al templo de Tonantzin acudían año con año cientos de personas a ofrecer tributos, danzas y uno que otro sacrificio. Para aderezar un poco las cosas. Durante la conquista, los españoles establecieron un cuartel militar en el templo de Tonantzin e incluso se refugiaron ahí el 20 de junio de 1520 durante la derrota de la Noche Triste. Ya consolidada la conquista española, el templo fue destruido y sobre él, monjes franciscanos erigieron una ermita y la consagraron a la Virgen María, Madre de Dios. Diosa Madre, Madre de Dios. ¿Coincidencia? No lo creo. De hecho, la selección de este lugar para la ermita era parte del proceso de evangelización, una técnica que los frailes españoles venían practicando desde hace ya mucho tiempo. La idea, que se había usado desde la reconquista de la península ibérica, era la de construir templos cristianos en lugares de culto de otras prácticas heréticas, así como adaptar las creencias populares a su versión más católica, bajo la noción de que así la conversión podría darse de una manera más natural y además aprovechar las costumbres de las poblaciones locales. Era un proceso lento pero efectivo, pero la verdad es que los frailes no tenían ninguna prisa. Recordemos que en esta época el Imperio Español había asumido el deber de llevar la religión católica a todo el mundo. La Virgen del Tepeyac, rebautizada como de Guadalupe, se volvió enormemente popular. Se decía que la imagen de la Virgen que se mostraba en el santuario tenía propiedades milagrosas, curaba enfermos e incluso se le atribuía haber terminado con la epidemia de 1554. Si bien al principio sus mayores devotos eran indígenas, muy pronto su fervor se extendió entre criollos y peninsulares. Aunque no todos estaban muy contentos. No nos tiene muy contentos. Irónicamente, la orden de franciscanos que creó la ermita, por lo general siendo los más conservadores, empezaron a ver con malos ojos la popularidad de la Virgen. En 1576, Bernardino de Sahagún incluso la tachó de demoníaca, argumentando que el culto guadalupano solo paliaba la idolatría, pues en realidad los indígenas no adoraban a Dios, sino a la imagen, porque la consideraban mágica, y peor aún, en sus corazones, en realidad, seguían venerando a sus dioses falsos. Prueba de ello es que llamaban a la Virgen Tonantzin Guadalupe, que técnicamente significa Madre Guadalupe, aunque realmente pues sí, tal vez algo quedaba del rito prehispánico. El caso es que a pesar de las críticas, la Virgen del Tepeyac ganó más adeptos en todas las clases sociales. El segundo obispo de México, Alonso de Montúfar,
fue un gran promotor de la guadalupana, pues veía por su intervención una conversión más auténtica entre los indios. Los peregrinajes se hicieron comunes, tanto que se instauró una calzada entre la Ciudad de México y la ermita, la misma calzada de Guadalupe que aún existe hoy en día. Para el siglo XVII, el culto a la Virgen de Guadalupe ya era un hit, pero como podrán darse cuenta, todavía no se hablaba ni de Juan Diego ni de apariciones milagrosas. El mito de las apariciones fue posterior, y a ciencia cierta no sabemos cuándo ni cómo se originó. Sin embargo, todo parece indicar que surgió entre la población indígena recién convertida, que oralmente fue difundiendo la idea de Juan Diego y la aparición milagrosa de la Virgen. De hecho, la primera narración escrita que tenemos al respecto es un relato en náhuatl atribuido al erudito indígena Antonio Valeriano. La obra es conocida como el Nican Mopowa, pues esas son las palabras con las que inicia el texto y que significan "aquí se narra". La historia de una virgen apareciendo ante un joven campesino no era nada nueva. De hecho, es un motivo recurrente de las apariciones marianas europeas y españolas. Sin embargo, esta versión combinaba algunos motivos de la cosmología indígena y en cierta medida hacía protagonista a un indio americano por primera vez. La Virgen, además, aparecía por voluntad propia en el Nuevo Mundo, ofreciendo la presencia divina a una cultura nueva que nacía y a la que con su bendición hacía única. Básicamente ponía a América en el mismo nivel de Europa en cuanto a la aparición divina, y esa idea fascinó a los criollos del virreinato. Durante décadas, los criollos buscaron construir una identidad propia no derivada de la española. Deseaban probarse frente a la península y reivindicar y enaltecer la naturaleza única de su mundo, y luego vincularlo a las grandes narrativas e ideas occidentales, como la divinidad y las revelaciones de la Iglesia Católica. Y la guadalupana ofrecía eso y más. En 1648, más de 100 años después de que se erigiera la ermita de la Virgen, el sacerdote Miguel Sánchez publicó la primera versión escrita en castellano del mito de las apariciones guadalupanas, con el título Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México. En el siglo XVII nos encantan los títulos largos. Sánchez era un teólogo creyente del patriotismo criollo, que veía en la aparición de la Virgen una prueba irrefutable de que la Nueva España era una tierra elegida por Dios. Para el relato se basó en fuentes orales y populares, y seguramente en el Nican Mopowa, pero lo que hizo fue dotarlo de una interpretación teológica a partir de San Agustín y el libro del Apocalipsis. En su versión, básicamente la Virgen había decidido aparecer en América para consagrarla como la tierra prometida, un arca de salvación para los creyentes ante la degradación moral y espiritual de Europa. Eso demuestra que los criollos somos los elegidos de Dios, y la Virgen de Guadalupe es la patrona y madre de este pueblo nuevo. Sánchez no inventó el mito, pero lo popularizó entre las élites novohispanas y lo justificó teológicamente. A partir de ahí, el culto a la guadalupana se intensificó y de paso se convirtió en un símbolo para la identidad criolla. En 1695 se construyó en Tepeyac una majestuosa iglesia. Incluso los virreyes se volvieron devotos y hasta llevaron el culto a España. En 1754, el Papa Benedicto XIV designó a la Virgen como patrona de la Nueva España y la dotó de una fiesta con misa propia y oficio el día 12 de diciembre, fecha de la revelación de su imagen milagrosa según la leyenda. Ese era un honor único que ponía a la guadalupana al mismo nivel que los santos y las apariciones marianas de Europa. El impacto sociocultural de la Virgen de Guadalupe se volvió innegable, pero no estaba exento de problemas. Incluso dentro de los grupos más religiosos había dudas sobre la veracidad histórica de su leyenda. Pues digamos que había varias inconsistencias. Por ejemplo, ningún texto del obispo Zumárraga, a quien supuestamente Juan Diego le mostró el milagro, hacen mención de este hecho. Tampoco es nombrado por contemporáneos como el obispo Montúfar o el virrey de la época. Incluso se encontró un sermón y polémica de 1556 donde un fraile, Francisco de Bustamante, pensaba que el culto a la guadalupana era herético,
y declaró que no le parecía correcto que se le adjudicaran poderes milagrosos a una pintura realizada por un indio. O sea que durante más de 100 años, el culto a la guadalupana funcionó sin necesidad de la idea de milagros y apariciones. La imagen incluso se asumía que no tenía ninguna procedencia divina, sino que era obra de un artista que muchos expertos han identificado con la obra del pintor indígena Marco Zipac. ¡Blasfemia, blasfemia! Sí, lo sé, estas declaraciones siempre son polémicas y entre historiadores aparicionistas y antiaparicionistas son motivo de debate incluso hoy en día. Pero la verdad es que nada de esto importa. Ok, eso no me lo esperaba. O sea, sí es interesante en términos espirituales y religiosos, pero históricamente, independientemente de si la aparición es real o ficticia, lo interesante es el impacto político, social y cultural que tiene la Virgen de Guadalupe. No podemos negar el papel que ha jugado la imagen de la Virgen de Guadalupe. Su composición está inspirada en otras representaciones marianas. Se habla en particular de una Virgen flamenca del siglo XIV. Sin embargo, sus motivos son muy únicos. El efecto, además de piedad en su rostro y sobre todo su piel morena, sirvió a la construcción de una Virgen enteramente americana, mestiza, un puente entre culturas con el poder de conciliar las diferencias culturales, sociales e históricas. Un unificador de identidad y religión. Una narrativa tan efectiva que hasta el día de hoy se llega todavía a escuchar. En México se pueden tener varias religiones o incluso ser ateos, pero que todos los mexicanos son guadalupanos. ¡Amén! La Virgen de Guadalupe no era la única virgen aparecida en América. De hecho, por mucho tiempo, los peninsulares preferían a la Virgen de los Remedios como patrona de Nueva España. Hubo algo así como una rivalidad que me gusta llamar la Batalla de las Vírgenes. Pero esa es otra historia. Si aún así les gustaría escucharla, pónganlo en los comentarios y en una de esas le hacemos su propio video. La Virgen de Guadalupe se arraigó profundamente en la identidad americana, tanto que pronto se convirtió en un símbolo de autonomía e independencia, incluso de un sentimiento antihispano, como puede verse en el famoso sermón de Fray Servando Teresa de Mier en 1794, donde se aventuró a decir que el culto a la Virgen era prehispánico y enseñado por el propio Santo Tomás Apóstol, por lo que el Dios cristiano había estado en esta tierra mucho antes que la colonia. O sea que no le debemos nada a los gachupines. La Virgen es nuestra, de los que nacimos aquí y nada más. Claro que por esas declaraciones lo persiguieron y encerraron, pero la semilla de la duda ya había sido plantada. Entonces no es extraño que cuando Miguel Hidalgo se alzó en armas en 1810, tomó a la Virgen en su estandarte como un símbolo de unificación contra los españoles, o que al consumar la independencia en 1821, Iturbide agradeciera a la Virgen de Guadalupe por haber reunido a los mexicanos en la lucha y ahora la convertía en el símbolo de una iglesia mexicana. Eres chida, Virgencita, eres chida. Y bueno, desde ese tiempo la Virgen de Guadalupe como elemento de cohesión de identidad mexicana ha prevalecido en nuestro país, incluso en los momentos más anticlericales. La reforma de Juárez no tocó el culto guadalupano, solo le dio un carácter más mestizo. Y tras la Guerra Cristera se hicieron las gestiones para canonizar a Juan Diego y que el Papa Juan Pablo II nombrara a la guadalupana patrona de toda América en 1990. ¿Qué dijo? Que la Virgen guadalupana es la mejor. Sí. ¡Viva! Al día de hoy, el Día de la Virgen de Guadalupe sigue siendo la fiesta religiosa más festejada en México. Cada año es celebrada y visitada en peregrinación por millones de personas. De hecho, la Basílica de Guadalupe es el sitio católico más visitado del planeta solo después del Vaticano. La Virgen aparece en nuestras imágenes y cultura popular, símbolo religioso, imagen identitaria y decorativa, sticker y hasta programa de televisión melodramático y amarillista. La Virgen ha sido de todo, y si lo ha logrado es porque a su manera es el resultado de un proceso de construcción de identidad en el que se mezclan lo prehispánico, lo español, lo religioso, lo patriótico y lo que podríamos llamar verdaderamente mexicano.
¿Qué les pareció esta historia? ¿La conocían? ¿Ustedes se consideran guadalupanos o qué piensan de este símbolo de México? Pónganlo en los comentarios. Si les gustó esta historia y aprendieron algo nuevo, denos un like e incluso suscríbanse. Y si quieren apoyar a Bully Magnets, recuerden que pueden ir un paso más allá, uniéndose al sistema de membresías o apoyándonos en nuestro Patreon. Muchas gracias por vernos. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.